Pues. Moni fue a su vacuna. ¿Todavía no es en esa, Steffi? No, más abajo. ¿Más abajo? Sí, todavía más abajo. ¿Es en donde están los carros? Ah, ok. Vamos a continuar con la detección de la aceleración lineal por parte de las máculas del utrículo y del sáculo. Cuando se experimenta un empujón hacia atrás, los otolitos se van a desplazar también hacia atrás porque se desplazan hacia la gravedad. Y entonces los cilios de las células pilosas y hacia atrás sobre los cilios de las células pilosas y la información sobre este desequilibrio se va a enviar a los centros nerviosos, lo que le va a dar a la persona la sensación de que está cayendo hacia atrás y lo va a llevar a que se incline hacia adelante hasta que el desplazamiento de los otolitos sea igual a la tendencia de la persona a caer hacia atrás. Entonces, el sistema nervioso va a detectar el estado de desequilibrio y va a dejar de echar el cuerpo hacia adelante. Un ejemplo de esto es cuando los corredores inician la carrera. Al principio vemos que se inclinan hacia adelante para pues, no caerse por la aceleración lineal. Y si estos estuvieran moviéndose en el vacío, pues no se tendrían que inclinar porque no estaría oponiéndose el aire al movimiento del corredor. Entonces, el aire y las máculas hacen que la persona se encorve para evitar caerse. ¿Le das a la siguiente, por favor? La detección de la rotación de la cabeza por los conductos semicirculares. Cuando la cabeza está girando bruscamente, es decir, que hay una aceleración angular, la endolinfa tiende a permanecer quieta, mientras que los conductos semicirculares van a estar girando, lo que va a provocar un flujo relativo de líquido que va a seguir la dirección opuesta en la que rota la cabeza. En la figura vemos que se muestra una típica señal de descarga de una célula pilosa ampollar cuando un animal rota durante 40 segundos. Al principio observamos que la aceleración es lineal, que es de 100 impulsos por segundo, lo que se va a emitir desde la cúpula de la célula. Esto es en estado de reposo. Entonces el animal va a empezar a girar y va a provocar que se inclinen los cilios y que aumente la descarga, lo que es la despolarización, que vemos cómo sube en la gráfica. Y a medida que se continúa la rotación, la descarga va a ir decayendo gradualmente y vemos ahí cómo baja hasta llegar a un estado de reposo durante unos segundos. Así es. La razón de esto es que en los primeros segundos de la rotación hay una resistencia retrógrada de la endolinfa en los conductos semicirculares y en la cúpula, lo que va a hacer que la endolinfa empiece a girar. Esto va a igualar la velocidad del conducto, pero 5 a 20 segundos después, la cúpula va a regresar a su posición de reposo. Es decir, va a regresar a los 100 impulsos por segundo. Pero cuando la rotación se detiene abruptamente, va a pasar lo opuesto. La endolinfa va a seguir girando mientras que los conductos semicirculares se van a detener y la cúpula se verá al lado contrario, lo que va a interrumpir las descargas durante unos segundos hasta que la endolinfa se detenga y la cúpula pueda regresar a su lugar, permitiendo que la célula regrese a su nivel tónico normal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la función predictiva del sistema
de conductos semicirculares para la conservación del equilibrio. Los conductos semicirculares no son capaces de descubrir la dirección en la que se pierde el equilibrio. Lo que estos detectan es que la cabeza empieza a girar o que se detiene. Entonces, estos no consisten en mantener el equilibrio estático o los movimientos. Pero cuando estos dejan de funcionar, la persona va a tener problemas para realizar o cambios que sean complejos. Por ejemplo, esto sería si una persona corre hacia adelante a una gran velocidad y luego empieza a girar, pues se va a caer, a menos que pues, se adapten las correcciones necesarias. Las máculas no van a poder detectar la pérdida del equilibrio hasta que este haya sucedido. Y para ese entonces los conductos semicirculares ya habrán descubierto si la persona está girando y esta información va a llegar al sistema nervioso central y le va a dar la información de que la persona puede caerse si no se hacen las correcciones anticipadas. Entonces, esto es que el mecanismo de los conductos predice el desequilibrio antes de que este ocurra y va a provocar que los centros del equilibrio hagan los ajustes para que la persona mantenga el equilibrio. ¿Le das a la siguiente, por favor? Continuamos con los mecanismos vestibulares para estabilizar los ojos. Cuando apoyamos la cabeza hacia una dirección o cambiamos rápidamente la dirección del movimiento, pues nos sería imposible mantener una imagen estable sobre la retina a menos que se utilice un mecanismo de control automático para poder estabilizar la dirección de la mirada. Cada vez que giramos la cabeza bruscamente, las señales de los conductos semicirculares van a hacer que los ojos roten en dirección opuesta a estos. Y este movimiento va a derivar de reflejos que se transmiten a través de los núcleos vestibulares y del fascículo longitudinal medial hasta llegar a los núcleos oculomotores. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los propios receptores del cuello. Cuando el aparato vestibular solo va a detectar la orientación y el movimiento de la cabeza. La información de la cabeza con respecto al cuerpo pues, es transmitida por los centros nerviosos desde los propioceptores del cuello y del tronco, esto directamente a los núcleos vestibulares y reticulares en el encéfalo y también indirectamente a través del encéfalo. Entre la información más importante para poder mantener el equilibrio está la que envían los receptores articulares del cuello. Cuando se inclina la cabeza al doblar el cuello, los impulsos propioceptores cervicales van a impedir que las señales que vienen del aparato vestibular den la sensación del equilibrio. Esto porque se van a enviar señales que se opongan a las del aparato vestibular. Pero cuando la oposición cuando la inclinación, perdón, se hace de todo el cuerpo, no van a poder, los propioceptores del cuello no van a enviar las señales opuestas, entonces se va a percibir la sensación de desequilibrio. ¿Le das a la siguiente, por favor? La información propioceptiva y exteroceptiva procedente de otras partes del cuerpo. No es importante pues, también tener en cuenta la información propioceptiva de otras partes del cuerpo aparte del cuello para poder mantener el equilibrio. Por ejemplo, la que se origina en las plantas de los pies, que nos dice si el peso está distribuido de manera igual o no. Si el peso que descansa sobre los pies lo hace más hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Entonces, la información esteroceptiva pues, resulta necesaria para una persona cuando corre. ¿Le das a la siguiente? La importancia de la información visual en el mantenimiento del equilibrio. Cuando se destruye el aparato vestibular, la persona todavía puede utilizar los mecanismos visuales para poder conservar el equilibrio. Cualquier movimiento lineal que sea ligero o rotatorio, pues va a desplazar
las imágenes visuales sobre la retina y de ahí van a llegar a los centros del equilibrio. Cuando las personas tienen destrucción bilateral del aparato vestibular, pueden conservar un equilibrio casi normal. Importante o casi normal solo con lo que estamos viendo a través de los ojos, ¿verdad? Ajá, sí, aquí es importante que los ojos estén abiertos y que los movimientos sean lentos, porque si no, pues no va a haber equilibrio. Va a haber más mareo, más vértigo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Las conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso. Pues la mayoría de las fibras nerviosas del aparato vestibular van a terminar en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Algunas van a llegar directamente a núcleos, los núcleos reticulares, a los núcleos del fastigio y al lóbulo flóculo-nodular. La vía principal para los reflejos del equilibrio va a comenzar en los nervios vestibulares, que estos van a ser excitados por el aparato vestibular. Después se van a dirigir a los núcleos vestibulares y al cerebelo. Luego se van a enviar las señales a los núcleos reticulares en el tronco del encéfalo y también de forma descendente va a llegar a la médula espinal a través del fascículo reticuloespinal y de los fascículos vestibuloespinal. Los impulsos que se dirigen a la médula van a regular la interacción entre la excitación y la inhibición de los músculos antigravitatorios para que podamos controlar el equilibrio. Los lóbulos flóculo-nodulares se van a ocupar principalmente de las señales que proceden de los conductos semicirculares. Entonces, cuando hay una lesión en los lóbulos flóculo-nodulares o en los conductos semicirculares, va a hacer que se pierda el equilibrio en movimiento. Cuando hay un cambio rápido en la dirección del movimiento, pero cuando son condiciones estáticas, no se va a perder el equilibrio. Bueno, eso ya sería todo por parte del equipo. Hasta ahí, Steffi, falta algo más. No, nada más eso está ahí, doctor. Es hasta ahí, ¿verdad? Entonces ya vemos en esta última diapositiva cómo está contactado a lo que vamos a seguir viendo con el cerebelo. Ya tenemos ahí el cerebelo con los diferentes núcleos, así es. Entonces hasta aquí, algunas de las cosas que usted comentó ya las habíamos visto, que si la casa del catiochueco, que si el equilibrio, que si el vértigo, que si los ojos, que si otros receptores como los de los pies, ¿sí, verdad? La percepción del aire que pega sobre el cuerpo cuando uno va girando o corriendo, que se está uno inclinando, son todos sensaciones que avisan de cómo está el cuerpo, en qué posición está en un momento determinado, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno. ¿Veremos mañana el cerebelo? Fer. Pues ya la traemos, doctor. Ah, ya la trae. No, no lo puedo creer. No, sí lo creo. Adelante, Fer. Ah, sí, sí lo puedo creer. Claro que lo puedo creer. Entonces, adelante. Empecemos a ver lo del cerebelo. Sí, doctor. Andrea, ya puedes compartir pantalla. Sí, voy. ¿Le dijiste a Dani que me limpiara las sillas? ¿O nomás las guardo? O sea que madrugo. Quiero ver si baña al perro un día de estos que no venga tan temprano para que no le dé frío. Bueno, vamos a empezar con el cerebro. No, Nosotros somos el equipo número 4. Bueno, aparte de las áreas de la corteza cerebral que estimulan la contracción muscular, hay otras dos,
que son también unas estructuras fundamentales, son el cerebelo y ganglios basales. Ninguna de ellas es capaz de controlar la actividad muscular por sí sola. Siempre funcionan asociadas a otros sistemas de control motor. Yo siempre comento que cuando el cerebelo se enferma, se daña todo en lo general, pero no se daña nada en lo particular. ¿Podríamos entender eso? Una persona que tiene un daño en el cerebelo mueve brazos, mueve piernas, no está paralizado de la mitad del cuerpo, habla, escribe, ¿sí? Pero todo lo hace mal, ¿sí? El cerebelo es el encargado de coordinar y de secuenciar todos esos movimientos para que sean ordenados, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que se daña todo en lo general, pero nada en lo particular, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Adelante, pues. Pues el cerebelo representa un papel fundamental en la coordinación temporal de actividades motoras, en el peso suave y rápido, que va desde de un movimiento muscular al siguiente. También lo que hace es regula la intensidad de la contracción muscular. Los ganglios basales, pues estos ayudan a planificar y controlar movimientos musculares más complejos. Regula las intensidades también de cada movimiento, así como su dirección. ¿Me la das a la siguiente? Ahora sí, recibe el nombre de área silente, ya los comenté. En realidad, una lesión no genera un cambio importante de algo en especial, por eso silente, ¿verdad? Sí. Y muchas cosas que ustedes, que vamos aprendiendo durante la vida motoras, pues están relacionadas con el cerebelo. ¿Cómo cree usted que nace un bebé con su cerebelo? ¿Muy desarrollado ya? No. No, porque no puede escribir, no puede caminar, no sabe hablar. No, si todavía tiene 5 o 6 años y si ustedes le avientan una pelotita, ni siquiera la va a poder pescar, ¿eh? ¿Por qué? Porque su función cerebelosa no está bien desarrollada. Y luego, si van hacia la carrera de medicina, pues la escritura nunca la desarrollan, el cerebelo se queda ahí como si estuvieran recién nacidos y escribe puros garabatos, ¿verdad? ¿Así es? Sí, ¿verdad? Sí. Hay que escribir bien claro, pero bueno, yo sí siempre lo digo. La realidad es que el habla, el necesitar una pelota en una canasta, el escribir a máquina, que ahora ustedes son más expertos porque pues, con sus teléfonos celulares pueden escribir. Todas esas son funciones cerebelosas. Entonces, vamos viendo parte por parte, como dijo Jack el Destripador. Y bueno, recibe el nombre de área silente porque su excitación eléctrica no origina una sensación consciente y también porque rara vez causa alguna actividad motora. Claro, es lo que yo digo, si usted estimula un área del cerebelo, no va a mover un brazo ni va a mover una pierna, pero hay donde se le enferme porque entonces todo se vuelve brusco, todo se vuelve torpe. ¿Usted conoce a alguien alguna vez que lo haya visto borracho? Probablemente no, ¿verdad? Porque va hacia el área de la medicina y pues nadie toma seguramente, pero en otras áreas donde sus compañeros no tomen, pues usted los va a encontrar borrachos, batallan para hablar, batallan para caminar, se les anda cayendo todo hasta de la mano. ¿Le ha tocado ver a alguien así? Sí. Nadie de su grupo, ¿verdad? No, doctor. No los vaya a ventanear, ¿eh? ¿Sí? Fíjese, y es hasta ahí parte del grupo. No, doctor, no conozco a nadie. Finalmente, todas esas funciones que vemos cuando alguien toma, que batalla para hablar y que arrastra la voz y que anda tirando todo, pues es que empiezan con disartria por intoxicación cerebelosa, tienen ataxia, no pueden caminar, se les anda cayendo los vasos, tienen hipermetría, dismetría, mucha sintomatología neurológica, ¿sí? Y es por intoxicación directa del alcohol, ahora directamente sobre el cerebelo. Pueden hablar, sí, mal, pero hablan. Pueden caminar, mal, pero hablan. Y todas esas las funciones, ahí está intoxicado el cerebelo, ¿verdad? Muy bien, Sí. adelante. Y bueno, el cerebelo es vital durante actividades musculares rápidas, ya sea correr, tocar piano, así como al hablar,
Y si llegara a desaparecer el cerebelo, sufriríamos una incoordinación casi total, pero no ocasionaría parálisis de ningún músculo. Y bueno, pues ¿por qué es tan importante si no tiene una capacidad directa para producir la contracción muscular? Bueno, pues porque ordena las actividades motoras y lo que hace es como una corrección o ajustes durante la ejecución de las actividades. El cerebelo lo que hace es que comienza a planificar por anticipado el siguiente movimiento un momento antes de que se realice. Esto ayuda a pasar con suavidad de un movimiento a otro. El cerebelo pues también aprende de sus errores. Por ejemplo, si un movimiento no sucede exactamente como se planea, el circuito cerebeloso aprende a realizar uno con más fuerza o hacerlo más débil la próxima vez. Es como ese niño que usted le tira una pelotita si tiene 8 años y usted misma hace que la pelota bote antes de que le llegue al niño, probablemente no va a poderla tomar. Pero si lo hace repetidamente, el cerebelo del niño lo va a aprender. Y aplica para todos, ¿verdad? A veces sin importar la edad. Usted ponga al que juegue en básquetbol y llévelos ahí a la cancha y póngales ahí muchos balones. Usted se va a dar cuenta que conforme vayan generando la repetición, pues va a mejorar la puntería y a lo mejor algún día encestan una. O son expertos y encestan todas, ¿verdad? Ok, adelante. ¿Hace la siguiente? Y bueno, el cerebelo está dividido en 3 lóbulos por 2 profundas fisuras, el lóbulo anterior, el posterior y el flóculo nodular. Este último es la porción más antigua del cerebelo, se desarrolló junto con el sistema vestibular y lo que hacen es que funcionan controlando el equilibrio corporal. Y pues vamos a tener las divisiones funcionales. En el centro del cerebelo se encuentra la vermis. El vermis, en esta zona radica la mayoría de las funciones de control del cerebelo, las cuales pues son las encargadas de los movimientos musculares del tronco axial, lo que es el cuello, hombros y caderas. Y bueno, a cada lado del vermis encontramos el hemisferio cerebeloso y este se divide en la zona intermedia y la zona lateral. La intermedia es la que se encarga de controlar contracciones musculares, pero de las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, especialmente lo que son las manos, los pies y dedos. Y la zona lateral lo que hace es que se une a la corteza para una planificación general de actividades motoras. Sin esta zona, las actividades motoras lo que hace es que pierden su sincronización y se vuelven descoordinadas. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, las porciones axiales del cuerpo van a quedar situadas en la región del vermis, mientras que las regiones faciales y de las extremidades se encuentran en las intermedias. Estas representaciones reciben señales nerviosas aferentes. Las porciones laterales de los hemisferios no poseen representación topográfica. Estas regiones reciben señales aferentes casi exclusivas de la corteza cerebral. Esta conexión que se tiene con la corteza cerebral permite que se desempeñen funciones importantes en la coordinación de actividades musculares rápidas, que son las que suceden una tras otra en fracciones de segundo. ¿Le das a la siguiente? No se ve la imagen. No sé si ahí ya, está, ya. pero fíjese, yo digo y usted lo confirma y al revés también, que el cerebelo pues es un área silente, que no tiene una función específica, pero fíjese de dónde recibe tantas áreas, ¿verdad? Y bueno, la corteza cerebelosa es una lámina plegada con los pliegues orientados en sentido transversal, como se ve en la figura. Cada uno de estos pliegues se llama láminas. Y vamos a tener distintas vías de entrada del cerebelo, que primero vamos a hablar de las aferentes, que vienen de otras porciones del encéfalo. Es una vía aferente amplia,
la más importante es la corticopontocerebelosa, que es originada en las cortezas cerebrales tanto motora y premotora y en la corteza cerebral somatosensitiva. Además, hay otros fascículos importantes que nacen del tronco del encéfalo y constan de, bueno, un amplio fascículo olivocerebeloso que va desde la oliva inferior hasta todas las porciones del cerebelo. Y las fibras vestibulocerebelosas, estas se originan en el aparato vestibular. Y las reticulocerebelosas, estas nacen de diversas porciones de la formación reticular y finalizan en el vermis, así como se ve en la imagen. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, vamos a encontrar las que son las aferentes desde la periferia. El cerebelo recibe señales importantes desde las porciones periféricas del cuerpo a través de 4 fascículos. Los más relevantes son el espinocerebeloso dorsal y el ventral. El dorsal entra en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior y termina en el vermis. Y el ventral entra en el cerebelo por el pedículo superior y acaba en ambos lados del cerebelo. Las señales de los espinocerebelosos dorsales proceden de los usos musculares y en menor proporción repartidos por todo el cuerpo, como son los receptores táctiles grandes de la piel, que todas estas señales informan al cerebelo sobre el estado en cada momento, ya sea la contracción muscular, el grado de tensión de los tendones, la posición y la velocidad en cada movimiento. Y pues los ventrales reciben menos información desde los receptores periféricos. ¿Me la das a la siguiente? Y bueno, vamos a hablar de las señales de salidas del cerebelo y de los núcleos profundos. En la masa profunda del cerebelo, a cada lado hay 3 núcleos cerebelosos profundos, lo que es el dentado, el interpuesto y el fastigio. Todos estos núcleos reciben señales de 2 fuentes, que es la corteza cerebelosa y los fascículos aferentes sensitivos que van dirigidos al cerebelo. Y bueno, cada que llega una señal al cerebelo se divide para seguir en 2 direcciones. Una es que se van directamente a los núcleos cerebelosos profundos y otra hasta la zona correspondiente en la corteza cerebelosa. Después, un segundo más tarde, la corteza cerebelosa va a emitir una señal inhibidora. Esto quiere decir que todas las señales de entrada del cerebelo van a terminar en los núcleos profundos. Primero, como impulsos excitadores, seguido por los impulsos inhibidores, solo una fracción de segundo después. Y finalmente, pues desde los núcleos. Las señales de salida lo que hace es que abandonan el cerebelo y ya se van a otras zonas del encéfalo. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, la organización general de las vías eferentes consta de los siguientes componentes y vías. Primero, una vía que van a ser en las estructuras del vermis y lo que hace es que atraviesa los núcleos del fastigio hacia regiones vulvares y pontinas del tronco del encéfalo. Esto está asociado con el aparato del equilibrio, esto para pues controlar el equilibrio y para las posturas del cuerpo. Otra vía que se origina en la zona intermedia, esta se va a originar en la zona intermedia y atraviesa los núcleos como el ventrolateral, el ventroanterior, que son del tálamo, y después va a la corteza cerebral y finalmente al núcleo rojo. Esta vía lo que hace es que coordina las contracciones entre los músculos agonistas y antagonistas en las manos, los dedos y pulgares. Y otra vía, la que comienza en la zona lateral y después lo que hace es que se dirige al núcleo dentado, después a los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y finalmente pues a la corteza cerebral. Esta vía lo que hace es que contribuye a la coordinación de actividades motoras.
Y bueno, el cerebelo posee 30 millones de unidades funcionales, pero nos vamos a centrar en las células de Purkinje muy grande. Ajá, y en la célula nuclear Es profunda. el eje es el eje de estas capas celulares, ¿de acuerdo? Sí. Ándale, pues. Y bueno, en la parte superior derecha que vemos ahí en la figura se muestran 3 capas principales de la corteza cerebelosa, que es la molecular, las células, la capa de las células de Purkinje y la granulosa. Y debajo de estas 3 capas están los núcleos profundos del cerebelo. Después vamos con el circuito neuronal. Y bueno, en el lado izquierdo de la figura está el circuito neuronal. La salida de esta estructura tiene lugar a través de una célula nuclear profunda. Las proyecciones aferentes que recibe el cerebelo son de 2 clases, que es la fibra trepadora y la fibra musgosa. Las trepadoras, estas nacen de las olivas inferiores del bulbo raquídeo y hay una trepadora por cada 5 a 10 de Purkinje. Las trepadoras lo que hace es que se distinguen por el hecho de que un solo impulso generará un tipo de potencial de acción en cada célula de Purkinje en la que conecta, y a este potencial se le llama de descarga completa. Las musgosas son las que entran al cerebelo desde otras fuentes, como la zona superior del encéfalo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Y a esta comparación de las trepadoras, pues son conexiones sinápticas débiles. Tienen que estimularse una gran cantidad para que se exciten y es un potencial de acción que dura muy poco y es menos intenso, y a este tipo de descarga se le llama descarga simple. Y bueno, pues la estimulación de las señales que llegan a las células nucleares que están a cargo de las fibras, ya sea trepadoras o de las musgosas, sirven para excitar. Por el contrario, las señales que llegan desde las Purkinje inhiben. Cuando se ejecuta una actividad motora rápida, la señal incrementa mucho la excitación de la célula nuclear profunda. Después lo que hace es que aparecen las señales inhibidoras que viene del circuito de la célula de Purkinje. Así hay una primera señal excitadora rápida que va seguida de una señal inhibidora, solo en una pequeña fracción de segundo. Y además de las células nucleares profundas, están las células de los granos y las de Purkinje. En las de Purkinje hay otro tipo de neuronas, las células en cesta y las estrelladas. Estas son inhibidoras con axones cortos y estas se encuentran en la capa molecular de la corteza cerebelosa. Estas, a su vez, pues lo que hacen es que envían axones perpendiculares a fibras paralelas, lo que hace es que van a ocasionar una inhibición de las de Purkinje, lo que hace es que se afine la señal. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, la función del cerebelo. Bueno, vamos a ver las señales de salida de encendido apagado y apagado encendido que son emitidas por el cerebelo. La función del cerebelo es suministrar señales rápidas, tanto para músculos agonistas y antagonistas, y al mismo tiempo señales recíprocas de apagado al momento de comenzar un nuevo movimiento. En resumen, pues es el responsable de sincronizar y apagar señales de los agonistas y de encender señales para los antagonistas. El patrón de encendido y apagado comienza con las señales de la corteza cerebral. Estas recorren vías no cerebelosas y llegan hasta el músculo agonista para que así comience la contracción. Después, una rama de fibra musgosa va a las células nucleares. Esto hace que se devuelva al instante una señal excitadora. Después, pasados milisegundos, la señal pues de encendido va a adquirir mayor potencia que la que tenía al comienzo, y se supone que esto es lo que pasa normalmente. Ahora pues vamos a ver la señal de apagado.
las fibras musgosas tienen una segunda rama que transmite impulsos hasta las células de Purkinje. Estas inhiben a las células nucleares profundas, que son los impulsos débiles, por lo que se necesita tiempo antes de acumular una excitación suficiente de las células de Purkinje para excitarla. Cuando se activa, lo que hace es que manda una señal inhibidora hacia la célula nuclear profunda, que es la que activó el movimiento. Esto lo que hace es que ayuda a desconectar el movimiento en un breve momento. En resumen, pues este circuito es capaz de provocar un encendido de una rápida contracción en el músculo agonista y al mismo tiempo causar también un apagado de la misma contracción agonista después de un tiempo. Así es, muy bien. Esto ya se va a acabar. Le seguimos mañana. Tenemos un buen, porque sigue junto con cerebelo, ganglios basales y es muy sintomático. La ataxia, la dismetría, la disartria, el nistagmo cerebeloso es importante, ¿de acuerdo? Ok, Búsquenos ejemplos de lo que es semivalismo, atetosis, todo viene en YouTube. ¿Eh?